agradecerles el favor de su atención y el tiempo para estar aquí compartiendo y sobre todo ampliando sus dudas. En esta emisión vamos a platicar acerca de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 en los rubros del régimen de incorporación fiscal y mis cuentas. Toda vez que en emisiones anteriores hemos platicado acerca de la regla 2.7.1.32 con el tema tan controversial y dinámico del método de pago, y por otra parte también hemos analizado y comentado con todos ustedes el tema del complemento para pagos. En esta ocasión, pues ya lo cité, es RIF y mis cuentas, pero antes de iniciar, quiero saludar personalmente a los colegas que en esta hora de la tarde, 5 de la tarde con 4 minutos, nos acompañan. Un saludo muy especial a Adriana, Ciudad de México, Antonio del DF, Brenda, Claudio de la Ciudad de México, Consuelo de Reynosa, Cristela de Veracruz, Puerto, Daniel Sonora, Fernando Isla de Veracruz, Gabriel Solís de Monterrey, Guadalupe del Estado de México, Gustavo de Tepatitlán, Javier de Cancún, José Ceballos de Sonora, nuestro presidente, Laura de Morelia, Lucero Alegría Juárez, Luis García de Culiacán, Lupita Rojas de Tepic, Maricruz de Ciudad Isla, Veracruz, Maurilio de Morelia, Octavio de la Ciudad de México, Raúl Mora de la Ciudad de México, Sergio de Reynosa y Silvia de la Ciudad de México. Todos ustedes tengan una excelente tarde. Y bien, vamos a platicar precisamente de esta tercera modificación, que no es el tema focal, hay otros, ya lo dijimos, complemento para pagos, método de pago, pero que no debemos de dejar en segundo término los demás contenidos de esta miscelánea fiscal. En lo que tenemos más aplicación, nosotros como contadores, es este tema de mis cuentas y RIF. Y no quiero decir que en devoluciones, notificaciones tributario no nos competa, sí, pero en la generalidad, y es por ello el motivo de estos programas de la hora del taxista, es que no buscamos afinar temas solamente a un grupo o un sector de colegas, sino que sea un amplio espectro de colegas que pueden ser beneficiados o con una duda ampliada de lo que su servidor aquí está comentando. Entonces, para poder iniciar, es importante comprender que esta tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 fue publicada el día jueves 14 de julio del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para seguir las fechas, para seguir en todo caso los momentos del inicio de la aplicación de una ley, de un reglamento o de estas reglas administrativas, como es el caso de la resolución miscelánea fiscal para 2016, emitida desde luego por el Ejecutivo Federal. Una de las primeras reglas que vamos a analizar, 2.5.18, se titula Personas relevadas de presentar el aviso de cambio al régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. ¿Esto por qué? Bueno, tenemos que recordar, porque ya no es un nuevo conocimiento, tenemos que recordar que el régimen de incorporación fiscal surge en 2014, ya lo sabemos algunos, o si no es que la mayoría, y este régimen fue instituido para, como señala el acrónimo, incorporar a los contribuyentes a la formalidad. Pero esta incorporación ha sido mal versada. ¿Por qué? Bueno, muchos colegas pensamos de manera errónea que solamente con ser RIF ya tenemos una vida prolongada de 10 años para aprovechar los beneficios contenidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Código Fiscal de la Federación y los efectos derivados de reglas misceláneas, como es el caso de la contabilidad electrónica, revisiones electrónicas, por pólizas, por devoluciones de compensaciones, entre otras. Pero, si queremos armar controversias, si queremos confundirnos más,
Es importante analizar ese primer párrafo del artículo 111, donde establece quiénes son los sujetos del elemento de la contribución impuesto sobre la renta para este régimen opcional. El RIF, recordemos, no es una imposición que las personas físicas deban de tributar ahí, a diferencia de otros regímenes fiscales, como el régimen general de las personas físicas o las personas físicas que llevan a cabo actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras situadas en el régimen de AGASPI. ¿Por qué? Porque a ellas se les obliga con base en el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, el RIF es un régimen opcional. Y al ser opcional, nuevamente, no pensemos que la duración de permanencia serán los 10 años. Existen supuestos por los cuales una persona que haya optado por tributar en el citado régimen de incorporación fiscal lo abandone. Uno de ellos, bueno, es que si irrumpe con la condición de que sean actos de comercio, actividades empresariales, porque en el momento que tenga una combinación no permitida por la ley o no permitida por la regla miscelánea, tal es el caso, RIF más arrendamiento, perdón, RIF más salarios, RIF más el arrendamiento en algunos casos, o los intereses, entonces aquí ya prácticamente tendríamos que abandonar el régimen de incorporación fiscal. Otra causal de abandono es el que tenemos acá. Recordemos que su antecesor, el régimen de los pequeños contribuyentes, tenía un tope de 2 millones de pesos. Se conservó así también para el régimen de incorporación fiscal. Pero muchos pensamos que la permanencia en cuanto a los ingresos para el régimen de incorporación fiscal está en la cuantificación que se declare, ya sea en mis cuentas a través de acciones o a través del servicio de pago referenciado, esto es declaraciones pagos. No. Y para ello me voy a permitir leer esta regla que es un poco extensa, pero para que tenga respaldo y sustento la aseveración de tu servidor, vamos a proceder con la lectura. Regla 2.5.18 de esta tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 señala, para los efectos de los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación, 29, fracción séptima, 30, fracción quinta, inciso C y D del reglamento del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, entre paréntesis, el régimen general. ¿Cuál? Título 2, sección primera. ¿Qué te está diciendo? Que hasta este momento, en el régimen en el que tú estés, ahorita lo vamos a analizar, lo abandonas y pasas al régimen general con todas las obligaciones, sin necesidad de que el contribuyente de manera espontánea o voluntaria presente el aviso respectivo, cuando éste deje de tributar conforme al título cuarto, personas físicas, capítulo segundo, régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, sección segunda del régimen de incorporación fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por exceder del importe de 2 millones de pesos, Y acá, no dudemos que esto se va a regular posiblemente una moción a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero mira qué dice, derivado de la información proporcionada por el propio contribuyente, terceros relacionados, o bien, se movió, o bien obtenida por la autoridad por cualquier otro medio. Que hemos estado señalando al momento de estar en la época de las declaraciones anuales. En personas morales es muy difícil que se dé esta incomunicación, pero en personas físicas hay una desconexión total y rotunda. ¿Por qué? Porque el empresario o la persona física informa solamente por los servicios del contador para que pueda presentar sus declaraciones, pero no le informa todo el movimiento, todo el efecto de las transacciones patrimoniales que pueda tener. Dice, mira, aquí están las facturas, aquí están las notas de venta,
y con esto presenta mi declaración bimestral, tratándose del RIF. Aquí están las facturas, con esto presenta mis pagos provisionales y declaración anual, tratándose de otros contribuyentes a arrendamiento o persona física del régimen general, por citar casos generales. Pero el contribuyente, siendo persona física en lo general y siendo RIF en lo particular, puede estar generando movimientos económicos con efectos fiscales. Observa, derivado de la información proporcionada por el propio contribuyente. ¿De qué manera el contribuyente puede, valga la expresión, ponerse la soga en el cuello? Bien, a través de sus declaraciones bimestrales. Nuevamente, mis cuentas o el servicio de pago referenciado. Estamos en un acuerdo común que mis cuentas no equivale a ser RIF. Un RIF, si debido a sus características fiscales para la emisión de facturas, para la emisión de la nómina o para la presentación de sus declaraciones bimestrales, si no se cumplen con sus características fiscales o no se adecuan, entonces vámonos a pago referenciado. Viene la resolución miscelánea fiscal. Entonces, yo estoy 300,000, 500,000. Al quinto bimestre tengo 1,900,000 pesos. En el sexto bimestre tengo 2,100,000, 2,200,000 pesos. Ya el contribuyente le está proporcionando información a la autoridad para que automáticamente lo cambien de régimen, de la sección segunda a la sección primera, y aparentemente perder los beneficios. Y digo aparentemente porque no los pierde en la totalidad, separando, segregando el tema de la contabilidad, pero sí pierde beneficios de reducción, pierde beneficios de estímulos fiscales y ya tributa como ligas mayores. Es por ello que el contribuyente, a través de su contador, tiene que ser muy cuidadoso y tener este seguimiento puntual. Recordemos que para el régimen de incorporación fiscal, los ejercicios fiscales se computan de manera diferente a una persona moral o a una persona física en lo general. El régimen general, vale la redundancia, arrendamiento o demás regímenes fiscales. ¿Por qué? Bueno, porque el RIF lleva a cabo pagos que tienen el carácter o la condición de pagos definitivos. ¿Cuál es la otra razón o el otro motivo por el cual la autoridad puede cambiar automáticamente de sección a una persona física, de sección segunda a sección primera? Bueno, por terceros relacionados. ¿Cuáles? Puede ser una institución financiera, puede ser una agencia de autos, puede ser una notaría, puede ser el registro público de la propiedad. En fin, y aquí te lo dice, o bien en un tono de etcétera, obtenida por la autoridad por cualquier otro medio. Y entonces, si nosotros nos situamos solamente en las declaraciones, en las facturas, en los comprobantes simplificados, creo que, como diría ahí una corriente filosófica, solamente estamos viendo el árbol, pero no estamos viendo el bosque. Y siempre existirá ahí un reclamo, contador, ¿por qué no me dijiste que eso también te lo tenía que informar? Es por ello que los contadores tendremos que establecer una relación clara y una relación suficiente con el empresario para decir, oye, ya llevas 2 años, 3 años tributando en el RIF. Estás aprovechando la reducción del impuesto sobre la renta, estás aprovechando los estímulos, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. Está bien, lo aprovechemos, pero también seamos responsables en el manejo. No vaya a ser que este contribuyente del régimen de incorporación fiscal haya enajenado una casa habitación exenta con base en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nunca nos informó. ¿Por qué? Porque está exenta y no hay pago de impuestos. Pero recordemos que con base en el artículo 111, la disposición señala que las personas físicas podrán optar siempre y cuando obtengan únicamente. Y el capítulo de enajenación de bienes no está contemplado en esa combinación de RIF, arrendamiento, RIF intereses o RIF salarios. Así que mucho cuidado y es importante llamar al confesionario.
Son 5 años que tiene la autoridad fiscal para poder revisar y analizar la situación fiscal de los contribuyentes. Y observa los 3 supuestos por los cuales la autoridad puede obtener información por tu propia boca, valga la expresión, a través de terceros o cualquier otro medio. El segundo párrafo de esta regla también estipula que el contribuyente podrá formular las aclaraciones correspondientes aportando las pruebas necesarias que desvirtúen la actualización de esos datos en el Registro Federal de Contribuyentes realizada por la autoridad en los términos de la regla 2.5.10. Observa que la autoridad fiscal dijo, está bien, activemos la economía formal, los incorporemos, pero no se salgan del marco conceptual por el cual se diseñó este régimen de incorporación fiscal. Otra regla que tenemos por acá es la 2.5.19. Está en el mismo tenor y se titula Personas relevadas de presentar aviso de cambio de régimen. Vamos a ver en dónde está la diferencia y por qué no también decir en dónde está el grado de dificultad. Y al finalizar el análisis de estas dos reglas, vamos a poder analizar y comprender y sobre todo concluir. Y no lo digo para ti, colega, contador o contadora que amablemente me estás acompañando en esta hora del taxista, hoy jueves 28 de julio de 2016, sino para ti, emprendedor, empresario o persona física que no tienes contacto directo con los temas contables o fiscales, cuando por ahí se mencionó que no es necesaria la participación o intervención de un profesional de la contaduría pública. Pero mientras tanto, mientras llegamos a esa conclusión, analicemos esta regla 2.5.19, que a la letra dice, para los efectos de los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación, fracción séptima y 30, fracción quinta, inciso 6D del reglamento del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal realizará aumento de obligaciones al régimen correspondiente sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso respectivo cuando las personas físicas inscritas en el RFC, pero ¿con qué característica? Sin obligaciones fiscales. En términos del último párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo de dicho artículo, derivado de la información proporcionada por el propio contribuyente, terceros relacionados o bien obtenida por la autoridad por cualquier otro medio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el artículo 27 señala que cuando las personas morales, así como las personas físicas, que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Y a esto se está refiriendo. El artículo 27 habla de una inscripción. ¿Y cuántos casos no hemos visto? ¿Cuántos casos no hemos sugerido? ¿En qué? En temas de cartas invitación, en temas de solicitud de inscripción para un trabajo, o solamente que sea del RFC por algún trámite. ¿Y qué es lo que recomendamos? Incluso la autoridad fiscal nos recomienda, bueno, inscríbanse personas físicas en el régimen de sin obligaciones fiscales. Pero no es nada más de decir, bueno, sí, pero no. ¿Qué quiero decir? Estoy dado de alta, pero sin obligaciones fiscales, y con eso voy a seguir hasta que decida. Espérame, esta regla 2.5.19 de esa tercera modificación a la miscelánea fiscal señala de manera parafraseada, ok, se te permitió la inscripción sin obligaciones fiscales, pero si me doy cuenta que con base en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, estás obligado a declarar de manera periódica o a emitir comprobantes fiscales, discúlpame, pero dejas de tributar en el régimen de sin obligaciones fiscales y te voy a inscribir
en el régimen de acuerdo a las características fiscales por las cuales tú estés en el supuesto jurídico. El segundo párrafo también señala que podremos formular o efectuar las aclaraciones correspondientes aportando las pruebas. Pero tanto la regla que antecede a la 2.5.19 como la 2.5.18, ¿cuántas de nuestras personas físicas, conservan documentación o conservan elementos que van de probanza para refutar esa presunción que está haciendo la autoridad en el caso RIF de no haber superado los 2 millones de pesos, o en el caso de personas físicas sin obligaciones fiscales de no estar obligado a presentar declaraciones periódicas o a expedir comprobantes fiscales? Lamentablemente, cuando viene ya la actuación de la autoridad es porque ya pasó 1 año o 2 años, y ustedes recordarán fervientemente el tema de las cartas invitación. Cuando les decimos, bueno, ¿y tus estados de cuenta? Pues fíjate que los rompí y se los comió el perro. Bueno, pues vete al banco a solicitarlo. Sí, pero tardan de 15 a 30 días y hábiles para poder darme los estados de cuenta. Entonces, persona que no eres contador o contadora, empresario, conserva todos estos documentos, son pruebas para que en caso de que estés en alguno de estos supuestos, tú puedas precisamente aclarar, y si realmente no estás efectuando alguna actividad económica, sigas con esa característica. Observa cómo ya la facilidad está teniendo una condición, y es casi como decir, hijo, toma esto, puedes salir a las fiestas. Y así estamos durante algunos meses o algunos años, pero luego le vamos a decir a nuestro hijo, bueno, hijo, toma el auto, pero regrésamelo con gasolina y regrésamelo lavado. O sea, ya hay ciertas condiciones. Y si me doy cuenta que saliste de la ciudad, bueno, viene una sanción o una consecuencia. Y es lo que está ocurriendo en esta regla miscelánea. Estimados colegas, ¿alguna duda, comentario? Si no fuera así, vamos a continuar. Tenemos también otra vez el tema de mis cuentas. La regla 2.8.1.5, que pareciera que es un tema olvidado. Ya le dimos carpetazo, algunos sí la libraron, otros no la libraron. Y vamos a hacer una pequeña remembranza para ubicarnos, porque aquí se están dando algunas, vamos a decir, teorías que por ahí vale la pena precisar. Ustedes recordarán que el tema de mis cuentas surge a partir de la ley del impuesto sobre la renta para el régimen de incorporación fiscal. Esto con base en el artículo 112, fracción tercera del Código Fiscal, de la ley del impuesto sobre la renta, y es para los RIF. Su precisión está en el Código Fiscal de la Federación y su acentuación está en la Resolución Miscelánea Fiscal 2016. Esta regla 2.8.1.5 existió durante el año 2014-2015, incluso en la publicación original de la miscelánea 2016, publicada el 23 de diciembre del año 2015. Ustedes recordarán que estuvimos con esa controversia porque las personas físicas por el año 2014 y 2015 no estuvieron, vamos a decir, afectas al envío de la contabilidad electrónica. Pero en el 2016, ahora sí nos preocupamos. Oye, soy persona física, ¿puedo o no usar mis cuentas? Y esa regla 2.8.1.5, en su publicación original, señalaba hasta aquí en el primer párrafo que para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes del RIF deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas, disponible a través del portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y contraseña. Y luego decía, las demás personas físicas y las AR también podrían optar por el uso de la citada aplicación electrónica.
Y en ese entonces muchos dijimos, pues como soy una persona física, no importando mis ingresos o no importando mis características fiscales, entonces puedo usar mis cuentas. ¿Por qué? Porque soy de más persona física. Pareciera que la autoridad fiscal vio mensajes de Facebook, vio los diversos programas de Anafinet, de la aula virtual de Anafinet, y dijo, a ver, en una primera modificación a la miscelánea fiscal, vamos a modificar o vamos a adecuar esta regla. Y nos dijo que habría que concatenar lo dispuesto por la regla 2.8.1.19 en su primera modificación. Y así nos dijo, ok, ¿quiénes pueden optar por utilizar mis cuentas? Personas físicas que hayan excedido de 2 millones de pesos, pero no así de 4 millones de pesos para el año 2014-2015, incluso en el año 2016. Si no superaba los 4 millones de pesos, entonces tendrías que presentar un aviso de aclaración en mis cuentas. Las AR solamente por tener esta característica y no importando sus ingresos, también podrían optar por el uso de mis cuentas. Sin embargo, hubo un transitorio que señalaba que, la misma regla 28119 señalaba que había que presentar un caso de aclaración en mi portal. Y los transitorios citaron en su momento que la fecha límite para presentar el citado caso de aclaración fue el 30 de abril del año 2016. Y hasta ahí nos quedamos. Algunos sí enviaron el aviso y un mes, 2 meses después les respondieron, sí puedes utilizar mis cuentas si cumples con lo establecido en la regla 2 y 2.8.1.19. Ahí no hubo problema alguno. Sin embargo, hubieron quienes no enviaron el aviso y muchos colegas, si esperaste los 2 millones de pesos y no enviaste el caso de aclaración, estás obligado al envío de contabilidad electrónica, porque no teníamos la visión o nociones de qué es lo que iba a ocurrir. Es importante precisar que para el uso de mis cuentas existen 2 grupos de contribuyentes. ¿Quiénes? Los sujetos obligados al uso de mis cuentas, que en este caso son las personas físicas del régimen de incorporación. Y hay contribuyentes que pueden optar por el uso de mis cuentas. ¿Quiénes están obligados? En primera instancia, los contribuyentes del régimen de actividades empresariales y profesionales que no hayan superado el monto de 2 millones de pesos. Esto con base en el artículo 110, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También los contribuyentes del RIF están obligados al uso de mis cuentas. Esto con base en el artículo 112, fracción tercera y cuarta de la citada Ley de Renta. Esos son los obligados, pero los que optan, nuevamente, su sustento legal está, o sustento administrativo está en la regla 2.8.1.5 y 2.8.1.19. Tenemos la primera modificación, 30 de abril. Bueno, resulta que en la segunda modificación no tuvimos o no se tocó el tema de mis cuentas, pero sí en esta tercera modificación. Y vamos a continuar con la lectura. Recuerde que nos quedamos acá, aquí es donde está la modificación. Dice, los contribuyentes, personas físicas, que hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior, si estamos en la miscelánea de 2016 y la temporalidad es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, entonces el ejercicio inmediato anterior es el 2015. A ver, que hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en una cantidad igual o menor a 4 millones de pesos. Primer supuesto. Entonces aquí tenemos la declaratoria de ingresos. O que se inscriban en el RFC en el ejercicio 2016 y estimen que sus ingresos no rebasarán la citada cantidad, ¿cuál? La de 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los que estimen que sus ingresos no superarán 2 millones de pesos están obligados.
Pero los que estimen que superarán 2 millones de pesos, pero no de 4, entonces pueden optar por utilizar la aplicación de referencia. Y en el tema de las AR, pues no me meto porque permanece la misma situación. Tú solamente por ser asociación religiosa constituida bajo la ley de asociaciones religiosas y de culto público, con eso, aparentemente o primariamente tienes la posibilidad de utilizar mis cuentas. Esto concatenado con la regla 2.8.1.19. Pero observa los dos momentos que yo como persona física debo de analizar para considerar el optar por usar mis cuentas. Nuevamente, estimados colegas, hay dos momentos. Uno en el que estoy obligado y otro en el que puedo optar. Si no supero el monto de 2 millones de pesos de ingresos en el ejercicio, ¿de qué se trata en este año 2016? Y en el entendido que me estoy inscribiendo en el RFC, estoy obligado. Pero, si estimo que mis ingresos van a superar los 2 millones de pesos, pero que no van a rebasar los 4 millones, entonces soy una persona física que puede optar por el uso de mis cuentas. Aquí yo te recomiendo que seas muy claro y sobre todo muy honesto. No tenemos una bola de cristal que nos permita decir, con todo el respeto, voy a citar el siguiente ejemplo. Pues mira, ahorita voy a tener una miscelánea, como se dice por ahí, voy a vender chácharas. Y con la venta de chácharas apenas voy a vender 500,000 pesos. Pues no voy a rebasar los 2 millones de pesos, entonces estoy obligado a utilizar mis cuentas. Pero como te decía, no tenemos una bolita mágica que nos pueda decir, en el mes de noviembre vamos a tener otro tipo de ingresos, pero dentro de la actividad empresarial, dentro de la actividad profesional o dentro del régimen de incorporación fiscal, que hasta cierto punto nos haga exceder los 2 millones de pesos. Y alguien me va a decir, oye Mario, pero si supera los 2 millones de pesos, pues no hay problema. Todo está que no rebase los 4. Bueno, me voy a adelantar tantito en la siguiente diapositiva. Dice Brenda, ¿pero a qué se refieren con utilizar mis cuentas si soy honorario, si en mis cuentas no está habilitado honorarios para declarar en mis cuentas? Ok, Brenda. A ver, aquí está, mira, si se alcanza a ver este diagrama, ustedes ahí lo ven con el puntero. Dice mis cuentas, factura fácil, mi contabilidad y también le vamos a agregar declaraciones. Mis cuentas, aquí cuando estamos optando por el uso de esta aplicación es para la contabilidad. No quiere decir, ya usted o estoy obligado al uso de mis cuentas, ahí tengo que hacer mis facturas electrónicas, ahí tengo que hacer mis declaraciones. No, es para la contabilidad. Porque obsérvese cómo dice o cómo inicia la regla 2.8.1.5 para los efectos del artículo 28. Y el artículo 28 habla de la contabilidad. No está hablando de las facturas de los comprobantes, porque ahí está el artículo 29. Y las declaraciones, bueno, están contenidas en cada ley en particular. A ver, Cristela, es que la verdad están muy pequeñas las imágenes y no sé si pueda subir otra imagen. Pero, ¿qué les parece? A lo mejor en otra emisión podemos hablar exclusivamente de mis cuentas. A lo que quiero, a ver, vamos a tener otra diapositiva. Aquí, dentro de los artículos transitorios, en el sexto, obsérvese qué es lo que dice y a mí la verdad me da cierta precaución y cierto cuidado en el uso de ese artículo sexto transitorio. Nuevamente me voy a permitir leerlo y analizarlo. Dice, sexto transitorio. Los contribuyentes a que se refiere la regla 2.8.1.19, entre paréntesis, ¿quiénes son? Aquellos que están optando por usar mis cuentas con base en la regla 2.8.1.5
y que deban presentar un aviso para manifestar la opción, porque superan los 2 millones de pesos y no así los 4 para el año 2015 o que están iniciando operaciones. Podrán ejercer la opción de utilizar mis cuentas a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Y aquí yo te invito a que no solamente lo trunques, porque dice también con efectos a partir del 1 de enero del año 2016. Condición, siempre y cuando la autoridad no haya requerido la presentación de su contabilidad electrónica que se debió haber enviado mediante el portal del SAT. Aquí, ¿quiénes son los que pudieran estar en una zona de confort? Solo y solo los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Pero ¿qué pasa si soy actividad empresarial? ¿Qué pasa si soy honorarios? ¿El SAT cómo va a entender que no estoy obligado al uso de mis cuentas? Yo puedo optar y el SAT no puede determinar o estimar que con base en mis ingresos, 50 pesos, 100 pesos, él está optando por usar mis cuentas. No. Hay que ser muy cuidadosos, porque si la autoridad requiere la presentación de la contabilidad electrónica en ese momento, ya no puedo ejercer lo dispuesto en la regla 2.8.119 para la presentación del aviso y la 2815 para ejercer la opción de usar mis cuentas. Siguiendo con la pregunta o el planteamiento de Brenda, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí en el tema de mis cuentas, cuando nosotros hablamos de la contabilidad, es algo o es un caso muy sui generis. ¿Por qué? Porque observa, a ver, voy a regresar aquí en esta diapositiva, seguimos en la regla 2815, que dice, una vez que se haya ingresado la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Y aquí te lo voy a resaltar, teniendo la opción de emitir, no teniendo la obligación. Si tú quieres utilizar el servicio gratuito de factura electrónica o quieres utilizar los servicios de un proveedor autorizado de certificación, adelante, porque aquí el segundo párrafo te da la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI se considerarán registrados de forma automática en la citada aplicación, por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Y aquí cuando habla se considerarán, muchos pensamos, si utilizo los servicios de un proveedor autorizado de certificación PAC, si utilizo la aplicación del servicio gratuito de generación de comprobantes fiscales digitales por Internet, proporcionado por el SAT, o utilizo mis cuentas, automáticamente se va a manifestar o se va a reflejar en mis cuentas. Pero el se considerarán refiere solamente a los comprobantes emitidos en mis cuentas. Esta aplicación todavía no está terminada, no está todavía en condiciones y es por ello el señalamiento que hace Brenda, que mis cuentas no está habilitado para declarar. Pero declarar, ¿qué, Brenda? ¿Tu declaración mensual? Porque en la contabilidad sí pudiera darse la situación. Marta de Puebla, saludos Marta, nos dice, si en 2015 tributé en 2 regímenes, RIF y actividad empresarial, y la suma de mis ingresos en los 2 regímenes fueron mayores a 4 millones de pesos, no puedo optar por mis cuentas. No puedo optar por mis cuentas, en el régimen de actividades empresariales no rebasé los 4 millones de pesos. Bueno, aquí Marta de Puebla, el tratamiento de los ingresos cuando hablamos de contabilidad electrónica, de la factura electrónica en 2012, 2013, que hubo una aclaración, y en este caso se entiende que son los 4 millones por aquellos ingresos por los cuales tú estás obligada a declarar. ¿Sí? Entonces, si tú me dices que tributaste en RIF y en actividad empresarial y superaste los 4 millones de pesos, no puedes optar por utilizar mis cuentas. Nos dice Ivette de Villahermosa,
¿Cuál es la fecha límite para presentar la contabilidad electrónica de enero 2016? Bueno, Ivette de Villahermosa, recordemos que de una manera tal vez no formal y no oficial, pero sí coloquial, la contabilidad electrónica de los obligados del mes de enero se tuvo que haber presentado en marzo, febrero en abril, marzo en mayo, abril en junio, mayo en julio, junio en agosto. Haz de cuenta, tienes enero y en marzo estarías presentando la declaración. ¿Por qué? Porque la información de enero la declaras en febrero y la informas en la contabilidad en marzo. Entonces, recordemos que las personas morales presentan su contabilidad electrónica a más tardar en el tercer día hábil posterior al mes en el cual se tenga que presentar su pago provisional. Entonces, si me hablas de enero, la persona moral ha presentado su contabilidad electrónica más tardar el día 3 de marzo del año 2016 y las personas físicas tienen hasta el quinto día hábil. ¿Esto qué quiere decir? Para el caso de enero, el lunes 7 de marzo del año 2016. Entonces, ya estamos desfasados, Ivette de Villahermosa. Si tú estuvieras en la situación de no rebasar los 4 millones de pesos o estás iniciando operaciones y la autoridad no te ha requerido, ¿qué te recomiendo? Presente el aviso antes de que te requieran, si es que estás obligada al envío de esta contabilidad electrónica. Para el régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿cómo se da cuenta la autoridad de los ingresos? Se va a dar cuenta ya a través de bases históricas, por tus pagos provisionales o por tu declaración anual. Imagínate que en pagos provisionales, en el mes de septiembre tú rebasas los 2 millones de pesos y ya te requirió enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque tú pensaste o estimaste que no lo ibas a superar. Es por ello que yo te recomiendo que presentes ese aviso de aclaración. Cristela del puerto de Veracruz. Si soy persona física y actividad empresarial y en agosto ya estoy rebasando los 2 millones de pesos, ¿tendré que enviar la contabilidad electrónica o solo en caso de rebasar los 4 millones? Solamente en caso de rebasar los 4 millones, Cristela. Pero si rebasa los 2 millones de pesos, presenta el aviso. Y como diríamos por ahí, mejor nos curemos en salud, presenta el aviso. Y tú, si llegas a superar los 4 millones de pesos en diciembre del año 2016, a partir de ese momento, dejas de tributar o dejas de optar por el uso de mis cuentas y ya empiezas a enviar contabilidad electrónica. ¿De qué mes? De diciembre. Cristela, el aviso de usar mis cuentas lo presenté. ¿Cuándo lo presentaste, Cristela? Porque aquí son dos momentos diferentes. Uno de la primera resolución de modificaciones y este de la tercera. Entonces sí necesito saber, para poder complementar la confusión que te voy a generar, en qué supuesto estás. De la primera, quiero entender que a más tardar el día 30 de abril presentaste tu declaración, tu caso de aclaración porque superaste o estimaste superar los 2 millones de pesos, pero no así los 4. Ok, entonces, si estás en la primera modificación a la miscelánea fiscal, dices, en agosto supero los 2 millones de pesos y en diciembre supero los 4, es lo que te decía, a partir de diciembre estarías obligada a enviar la contabilidad electrónica. Ok, Cristela, gracias por tu confirmación. Entonces, fíjate cómo dice que los ingresos y gastos se considerarán registrados de forma automática. Cristela, si supera los 4 millones, estás obligada al envío. Pero como tú estás en la primera modificación, ¿sí? No tienes problema. Valga, usemos una terminología de los abogados. Estás amparada porque presenta el aviso. Pero supongas el caso que Cristela no haya enviado el aviso de la primera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Se le pasó el tiempo, estaba con personas morales, personas físicas, informativas, y se le pasó. Y ella dice, me voy a arriesgar, pero yo sigo pensando que voy a usar mis cuentas. Superó 2 millones, pero no 4. Bueno, Cristela, si ese es tu caso, y
hipotético, claro está, presenta el aviso, porque esta regla de la tercera modificación te viene a dar un respiro y una salvación siempre y cuando no se te haya requerido la contabilidad electrónica. Dice Manuel, ¿qué pasó con los que se han dado de alta en el transcurso del año en actividad empresarial? Bien, a ver, Cristela dice, no se le ha requerido, excelente. Pero tú ya estás protegida, estás amparada, así que no tienes de qué preocuparte. Pero en el caso hipotético que planteé, si no te han requerido, a ver, reitero el caso que planteé para Cristela. No presentó el aviso más tarde del 30 de abril, se le pasó, pero ella sigue optando por usar mis cuentas, contraviniendo lo que señaló la primera modificación. Pero se emite esta tercera modificación y ahora sí presenta el aviso, siempre y cuando no se te haya requerido. En conclusión, con este tema, ¿qué les quiero decir? Verifiquen que no tengan requerimiento de contabilidad electrónica. Aunque también les puedo decir que entre el argot de la profesión contable no se ha creado ese pánico de que ya están requiriendo contabilidad electrónica. Pero también no te confíes, preséntalo. Vas a ver que no tarda, en agosto, en septiembre empieza uno a recibir esos requerimientos de contabilidad electrónica. Bueno, siguiendo con el planteamiento de Manuel, nos dice, ¿qué pasó con los que se han dado de alta en el transcurso del año en actividad empresarial? Bueno, es lo que les decía. Con base en el artículo 110, fracción segunda, están obligados a utilizar mis cuentas, siempre y cuando no superen los 2 millones de pesos. Pero imagínate cómo el sistema automatizado del SAT estará recibiendo las declaraciones de pago referenciado. 100,000 pesos enero, acumulado febrero 300,000, 500,000. Y tú vas generando ingresos, vas generando los ingresos. Pero en el momento en el que tú, en el mes de octubre del 2016, superes los 2 millones de pesos, ¿qué crees que va a pasar? Automáticamente el SAT va a decir, este contribuyente dejó de usar mis cuentas y ahora sí es sujeto a contabilidad electrónica. Y quiero pensar que el sistema va a esperar, vamos a suponer, un mes. No ha enviado contabilidad electrónica, le enviamos el requerimiento. Y ahí sí, ya no puedes optar por usar esta herramienta. Es por ello que o te curas de salud desde ahorita, o superando los 2 millones de pesos, automáticamente y de manera cuasi instantánea y cuasi inmediata, presenta el caso de aclaración. Porque el sistema no va a dudar en generarte el requerimiento de contabilidad electrónica porque superaste los 2 millones de pesos. Ya no te aplica la primera modificación, estás en la tercera. Así que mucho cuidado. Y el último párrafo de esta regla, 2.8.1.5 de la miscelánea fiscal para 2016, pues bueno, ya ha sido derogado. Y me voy a permitir leer el contenido de esta regla, del último párrafo que fue derogado. Dice, los contribuyentes que presenten sus registros de ingresos y gastos bajo este esquema podrán utilizar la información a efecto de realizar la presentación de su declaración. ¿Por qué creen que se derogó? Se derogó porque se puede dar una confusión. Imagínate, estamos en el entendido que no es obligatorio utilizar solamente un esquema de facturación. Tú puedes utilizar nuevamente un PAC, el servicio gratuito o mis cuentas. Y puedes utilizar mis cuentas, imagínate, para el público en general, y puedes usar el PAC para clientes que necesitan una factura más formal o con más elementos. Así como estaba el texto original, la primera modificación a la miscelánea fiscal decía que la información contenida en mis cuentas es la que se podría utilizar para presentar la declaración bimestral. Bajo esa premisa, muchos que pudimos haber dicho, pero como en mis cuentas solamente están las operaciones de público en general, son mis únicos ingresos, y lo que está en el repositorio fiscal a través de un PAC, eso no entra para la declaración. Entonces, la derogación de este último párrafo de la regla 2815
está dando a entender, y al menos tu servidor así lo comprende, lo siguiente. No solamente debes utilizar para tu declaración bimestral o mensual la información contenida en mis cuentas. Verifica en la universalidad tu repositorio fiscal para que ahí estén tus ingresos. Y luego haz tu conciliación de efectivamente cobrado, CFDIs que estén pendientes de cobro. Y dime cuál es tu base o los ingresos acumulables. Pero creo que esta es una medida muy acertada por parte de la autoridad para no generar confusiones o hay algunos problemas con este tema de la declaración que se realiza en mis cuentas. Ya este artículo transitorio ya lo analizamos. Tú puedes irte hasta el 30 de diciembre, perdón, hasta el 31 de diciembre, presentar el aviso antes de Año Nuevo, pero tienes que ver la condición de que no te hayan requerido la presentación de la contabilidad del EP. Yo te sugiero, ¿para qué esperar hasta ese entonces? Mejor presentamos el aviso y estemos en el optar por esta aplicación. Y en otra emisión vamos a platicar ya de manera general de mis cuentas, pero donde sí he visto ahí algunos detalles es que piensan que mis cuentas es obligatorio para los 3 módulos, el de factura fácil, el de mis declaraciones y el de mi contabilidad. Mis cuentas es el uso que se le da con base a la ley del impuesto sobre la renta 110 fracción segunda, 112 fracción tercera y cuarta, regla 2815, regla 2819, es para la contabilidad. Yo puedo optar por cuentas para las declaraciones, para la emisión, pero esto nuevamente de manera optativa. Si quiero lo utilizo y si no, no pasa nada. Señala Cristela, el aviso sería igual al que se presentó antes del 30 de abril con la modificación de la resolución de la regla. Así es, Cristela, aquí tendríamos que adecuar la regla, el transitorio y sobre todo la fecha de publicación de estas modificaciones a la miscelánea fiscal del año 2016. ¿Alguna duda, estimados colegas? Brenda, ok, entonces al ocupar una de las opciones de mi cuenta, doy por cumplido el utilizar mis cuentas. No, Brenda, no. Aquí para el uso de la regla 2815, dice, para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué habla el artículo 28? Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad deberán observar las siguientes reglas. Y la tercera, llevarán su contabilidad en el domicilio fiscal. Entonces, la opción para usar mis cuentas de la que hemos estado hablando se refiere a contabilidad. Ahí es donde yo voy a optar. No quiere decir, a ver, que emitir un CFDI en factura fácil estoy optando. No quiere decir que presentar mi declaración mensual o bimestral en mis declaraciones estoy optando. No. El optar por el uso de mis cuentas está en el módulo Mi contabilidad. Ahí es donde se va a manifestar esta opción al utilizarla. ¿Alguna otra duda, colegas? Esto es de acuerdo a las últimas actualizaciones que tenemos para el régimen de incorporación fiscal y mis cuentas. Bien, estimados colegas, si hubiera algo, aquí voy a hacer unos anuncios parroquiales. Bueno, como saben, su servidor es miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales, que está afiliada a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur. Y bueno, del día 22 al 25 de septiembre se llevará a cabo la 42ª Convención de la Contaduría Pública Nacionalista. Esto tendrá verificativo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Hotel Villa Mercedes.
ahí para que a través de la contadora Aida Castañeda, que es la contadora que está organizando el evento y que tiene la dirección de la AMSP, Colegio Regional del Sur, bueno, puedan ver las publicaciones y nos puedan acompañar. Ahí vamos a estar intercambiando pues algunos puntos de vista, algunos comentarios y sobre todo convivir como una contaduría pública nacionalista. Aquí abajo ustedes pueden ver los datos para los informes. Esto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y por otra parte, ahora sí que estamos en comerciales, se llevará a cabo la 12ª Convención Anual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net en la sufrida y muy despreciable ciudad de Cancún, Quintana Roo. Ven ustedes aquí pueden ver la fecha, que es del 6 al 8 de octubre de este año 2016, para que hagan sus reservaciones, para que puedan acompañarnos igual en esta convención, del cual igual su servidor es socio. Y vean pues los beneficios que tiene hasta cierto punto el estar afiliado o ser parte de alguna asociación, como es el caso de Anafinet y la AMSP en redes sociales respectivamente. Así que si están sus posibilidades, en el caso de aquí para la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, que esté en Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Villahermosa, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Tapachula, Oaxaca, en fin, Villahermosa, que están cerca de aquí de Chiapas, sería una buena oportunidad para poder convivir. Y, bueno, los que tengan planeado hacer ahí sus vacaciones o ir a tener proyectos de trabajo y coinciden con esta fecha, también ojalá que nos podamos acompañar y sobre todo saludar en esta convención de la Anafinet. Bien, después de estos anuncios parroquiales, no sé si hubiera alguna duda o comentario general antes de finalizar este programa o esta emisión de La Hora del Taxista aquí en la comunidad virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. La verdad que ese es un tema de mucha actualización, mucha precisión y tenemos que estar sobre todo enterados. Por ello les invito a que visiten mi página de internet www.cpmariobeltran.wordpress.com porque estoy poniendo ahí las modificaciones que se están dando con el tema tan controversial del método de pago. Hay expectativas de factura electrónica, catálogos, en fin, hay mucha información que les puede ser de utilidad. Y por ahí viene la pregunta número 1 de preguntas y respuestas del método de pago. Por aquellos que utilizan mis cuentas o que van a deducir comprobantes emitidos en mis cuentas con eso del método de pago. Ustedes recordarán que tenemos este detalle de que a partir del 15 de julio tendremos que utilizar ya un catálogo, pero la aplicación Mis Cuentas pues todavía no tiene este catálogo. Cuando se emite el XML dice efectivo, dice cheque, transferencia, no tiene la clave. Entonces, esa pregunta número 1 está diciendo que son válidos esos comprobantes emitidos en mis cuentas y que en el método de pago del XML dice efectivo, cheque, transferencia, porque no hay cómo ponerle el 01, 02, 03, 99, según sea el caso. Bien, entonces, si no hubiera algo que agregar, nuevamente les agradezco a todos por el favor de su atención y nos esperamos en una próxima emisión aquí en La Hora del Taxista. Su servidor y amigo Mario Orlando Beltrán López les saluda y les desea un excelente fin de semana desde aquí, la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta la próxima.